En este episodio, ¿en qué invierten los argentinos y en qué deberían invertir? Esto es el Fede Teso Show. Mi nombre es Federico Tesori y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del Fede Teso Show. Estamos en el episodio número 70. Parece mentira, pero el tiempo pasa bien rápido. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que está relacionado a una entrevista que me hicieron la semana pasada en el canal de La Nación por el periodista Juan Micheli, que intentó descubrir en qué invertían los argentinos. La respuesta no es muy complicada. Hay números, hay estadísticas concretas acerca de en qué invierten los argentinos. El primer puesto se lo lleva sin lugar a dudas el dólar. De acuerdo a cifras del Banco Central, el mes pasado 1 millón de argentinos compraron dólares. En promedio, todos los meses, 1 millón de argentinos compran dólares. A veces son 700.000, a veces son 1.100.000, pero realmente hay muchas personas comprando dólares en la Argentina. Esa es la primera forma que tenemos los argentinos para invertir. Antes de compartir la segunda alternativa que usamos los argentinos para invertir, un paréntesis, que es la importancia que tienen los argentinos que invierten en el exterior, es decir, fuera de la Argentina. No está claro el número en cantidad de argentinos que invierten en el exterior, no hay ninguna estadística que pudimos encontrar sobre el tema, pero sí está muy claro la cantidad de dinero que hay en el exterior. Se calcula que son más de 300.000 millones de dólares. Esto representa el 50% del PBI argentino, es decir, todo el 50% de la riqueza que está en la Argentina la mitad de eso está en el exterior, guardada en bancos, propiedades financieras, etc. Voy a mostrarles un gráfico que por favor pónganlo ahora, que calcula qué porcentaje del PBI de cada país está invertido en el exterior. Argentina está en el puesto número 5 detrás de Emiratos Árabes, Venezuela, Arabia Saudita y Rusia. Después viene Argentina por el 50% del PBI. Fíjese que el promedio mundial está en el 9,8, es decir, casi el 10% del PBI en promedio está en el exterior, pero hay países que están en un extremo, como 70% los Emiratos Árabes y nosotros que llegamos al 50%, pero yo creo que esto es un estudio de la Universidad de Berkeley, yo creo que está más arriba del 50%. Pero bueno, es un lindo parámetro como para tomar. ¿Por qué hay tanto dinero de argentinos en el exterior? Bueno, la respuesta es muy obvia. Es como consecuencia de las innumerables crisis que tuvimos durante los últimos 50 años, que incluyen devaluaciones, confiscaciones, corralitos, es decir, pérdida del poder adquisitivo, pérdida de los ahorros de los argentinos. Entonces los argentinos que tienen dinero, ¿qué hacen? Envían el dinero, primero compran dólares, como vimos al principio, después envían el dinero al exterior para tratar de protegerse. Hecha esta aclaración, vamos con la segunda alternativa de inversión que usan los argentinos, que es ni más ni menos que los plazos fijos. Plazos fijos en pesos, hoy se calcula que hay 1.8 millones de argentinos que tienen depósitos a plazos fijos, cosa que es sorprendente porque la tasa de los plazos fijos es muy baja si la comparás con la tasa de la inflación. Supongamos que el último año la tasa de inflación fue del 28, 29 o 30% anual, un plazo fijo está en el orden del 20%, es decir, perdés un 10%, 8, 10% todos los años invirtiendo en plazos fijos si lo medís en poder adquisitivo de esos pesos. A pesar de eso, muchos argentinos invierten en plazos fijos. Muchos otros, cada vez más, invierten en pesos, pero una alternativa con mayor rendimiento, generalmente con mayor rendimiento que la inflación, que son los bonos emitidos por el Estado argentino. Ahora, ¿cómo lo están haciendo? La mayoría de los argentinos que están usando esa alternativa lo están haciendo a través de los fondos comunes de inversión. Hasta el mes pasado había 380.000 cuentas de argentinos que tienen fondos comunes de inversión. Hace un año había 200.000 cuentas, por lo tanto hubo un crecimiento de alrededor del 80% en solo un año, un crecimiento asombroso. La mayoría, el 80% de esas cuentas son fondos de bonos, fondos del gobierno argentino que pagan muy alta renta y que están dando una rentabilidad muy grande. En cuarto lugar, tenemos aquellos que invierten en la bolsa. Hay 340.000 argentinos que invierten en la bolsa, 340.000 cuentas abiertas en la caja de valores. Esto no creció mucho durante el último año, alrededor de un 10%. Y se cumple lo mismo que hablábamos en los fondos comunes de inversión. El 80% de esas personas que invierten en la bolsa lo hacen en bonos. Hay muy pocas personas, menos de un 20%, que invierte en acciones. ¿Cuánta gente invierte en acciones? ¿O qué porcentaje, mejor dicho, qué porcentaje de la riqueza de los argentinos que tienen ahorros está invertido en acciones?
muy bajo, un 3%. Es decir, solo el 3% de los activos de los argentinos que tienen ahorrados están invertidos en acciones. Y esto es muy bajo si lo comparamos con otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos esto representa el 38,5%, es decir, el 38,5% de la riqueza total de los norteamericanos está invertido en acciones. En España y México es menor pero sigue siendo alta, 28% versus el 3% de la Argentina. Es decir, hay muy pocas personas que invierten en acciones en la Argentina. Quinto lugar en cuanto a las inversiones elegidas por los argentinos, propiedades inmobiliarias. ¿Cuántas personas invierten en propiedades inmobiliarias? Bueno, a pesar de lo que se cree, son relativamente pocas personas. Yo calculo que son alrededor de 60.000 personas al año. ¿Cómo calculo esto? Bueno, el mes pasado hubo 5.000 escrituras en Buenos Aires. Supongamos que eso lo anualizamos, estamos hablando de 60.000 escrituras al año. Supongamos que de esas 60.000, la mitad es para uso final, es decir, no son inversores, y la mitad son inversores. Es decir, tenés 30.000. Y supongamos que hay otra mitad de escrituras que se hacen en el resto de la Argentina. Llegás a las 60.000 escrituras o 60.000 inversores que eligen la propiedad inmobiliaria por año. Por supuesto que esto es el flujo de nuevos inversores, pero es de esperar que haya muchos argentinos que en el pasado hayan usado la propiedad inmobiliaria. Entonces, en cuanto al stock, en cuanto a inversión pasada, seguramente hay muchos más argentinos y un monto muy importante de dinero de la riqueza de los argentinos invertida en inversión inmobiliaria, pero el flujo, es decir, las nuevas inversiones son nada más 60.000 personas al año. Bueno, hasta acá vimos cómo invierten los argentinos, pero vamos a la parte más importante, que es cómo tendrían que invertir los argentinos para lograr sus objetivos financieros. Bueno, en primer lugar, deberían invertir a largo plazo mediante una cartera diversificada por tipo de activo y por país. Si me seguís hace tiempo, sabés que esto es algo que siempre digo. Hay que armar una cartera diversificada, incluir diferentes activos en la cartera y diversificar no solo por activos, me refiero a acciones, bonos, propiedades inmobiliarias, bonos, campos, etcétera, sino también me refiero a país. No tener todo en Argentina, no tener todo en Estados Unidos, diversificarlo lo más que pueda, usar todo lo que es el crowdfunding inmobiliario, el crowdfunding de startups, que te permite acceder a inversiones que antes era imposible acceder. En segundo lugar, deberías invertir en forma recurrente. Todos los meses deberías separar una parte de tus ingresos, ahorrarlo e invertirlo. Y en tercer lugar, hay que armar un plan financiero que te permita lograr lo que se llama la independencia financiera, que eso quiere decir tener los activos suficientes, que esos activos te generen renta y poder vivir de esa renta. Si el inversor cumple esos tres pasos, todos los sueños estarán al alcance. Por lo que vemos en los números que vimos al principio, hay muy pocos argentinos que cumplen estas premisas. La gran mayoría está muy lejos de esta estrategia. Por lo tanto, si vos implementás esta estrategia, vas a formar parte de un grupo selecto de personas que invierte su capital en forma profesional y en forma efectiva para el futuro. No te quedes afuera, tenés la información, implementala. Antes de cerrar este Fede Teso Show número 70, vamos a la pregunta del día. Martín pregunta, está relacionado al Fede Teso Show 69. ¿Qué son los fondos pasivos? ¿Te referís a fondos de renta variable o de bonos? Martín, en realidad me refiero tanto a fondos de renta variable como de bonos, pero hay fondos de renta variables acciones, que son activos. ¿Qué diferencia un fondo de renta variable, es decir, de acciones que es activo versus uno que es pasivo? El activo intenta ganarle al promedio del mercado. En cambio, el pasivo lo único que trata de hacer es invertir en el promedio del mercado. Voy a un ejemplo. Supongamos que tenés un índice de acciones del S&P 500, 500 acciones más importantes de Estados Unidos. El promedio, el índice rindió un 10%, supongamos, en un año determinado. ¿Cómo llega a este promedio? Por definición quiere decir que hay X cantidad de acciones que rindieron más de un 10% y X cantidad de acciones que rindieron menos de un 10%. Entonces, el inversor activo, ¿qué trata de hacer? Trata de descartar las acciones que van a rendir menos que el promedio y se quiere quedar con las acciones que van a rendir más que el promedio. Si es exitoso en esta tarea, logra su objetivo de tener rendimientos mayores al promedio. Está estudiado que son muy pocos fondos activos que logran esto y aparte tienen altos costos, entonces termina siendo el peor de los mundos. Entonces, el fondo pasivo dice: yo no voy a tratar de hacer eso, yo voy a invertir al promedio. Como voy a tener muy poco trabajo para hacer eso, es una computadora que programás y que replique, los costos son realmente muy bajos, por lo tanto para invertir a largo plazo son ideales porque de esa forma podés tener muy buenos retornos con bajos costos. Con esto cerramos, acordate de ponerle me gusta al episodio, de compartirlo, poner todos tus comentarios abajo, preguntas, sugerencias, comentarios, que voy a estar encantado de responderlos. Y fíjate de andar en el canal de YouTube a la parte de en los medios,
que ahí subí la entrevista que me hicieron la semana pasada en La Nación. Te mando un abrazo grande, te deseo una excelente semana de inversiones y nos encontramos pronto. Chau.